finales del año pasado, el gobierno anunció que estaban trabajando en un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia, con fines de descargar al Ministerio Público, pasando al nuevo ministerio instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de los bienes incautados, el Sistema Penitenciario Nacional y un gran etcétera. Algunos están en desacuerdo y otros no. Y para conocer cuáles son los argumentos a favor y en contra, para eso tenemos a Domínguez Brito, quien fuera procurador de la República, y Marisol Vicens Bello, doctora en leyes y miembro de la comisión. Muy buenas noches a ambos. Comenzamos con Marisol. ¿Por qué sí está de acuerdo y dice que es una buena idea la creación de este ministerio? Realmente la existencia del Ministerio de Justicia no es ajena a nuestro sistema de derecho. Nosotros lo tuvimos durante diferentes etapas de nuestra vida republicana hasta el año 1964, que se transfirieron las funciones que tenía el Ministerio de Justicia a la Procuraduría General de la República. Resulta que la Procuraduría General de la República entonces tiene una serie de funciones administrativas que no debería de tener: legalizaciones de firma de notarios, los registros de las asociaciones sin fines de lucro, el tema de los exequatur profesionales, y realmente eso distrae de lo que debe de ser la función principal de la Procuraduría General de la República. Y también el hecho de que no exista un Ministerio de Justicia hace entonces de que de facto la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo tenga que asumir una serie de tareas que no estaban originalmente tampoco dentro de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, como los temas relacionados al arbitraje y otros tipos de asuntos que maneja la consultoría, como su asistencia, digamos que más bien de facto, como lo hemos visto en el pasado, del Poder Ejecutivo en las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura. Perfecto. Vamos a ver la posición del ex procurador. ¿Por qué piensa que es una situación no sana, que es parte de la creatividad de este gobierno y que si ya hay deficiencias en el Ministerio Público, lo que debería abocarse pues a subsanar esas deficiencias y no crear un ministerio que dice usted como que va a ser más de lo mismo? Mira, con esto el gobierno lo que pretende es desarticular, digamos, el Ministerio Público y debilitar enormemente todo el proceso de independencia judicial. Con esto lo que estamos haciendo es primero crear una figura jurídica que le permitiría al gobierno manejar nóminas, manejar más recursos, coger el control de instituciones como el sistema penitenciario, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Yo digo que en este caso uno no sabe si es que es peor no entender cuáles son los pasos que hay que hacer de cara a una nueva ola de reforma judicial o concentrarse en un inmediatismo. En Estados Unidos existe un procurador general de la República que es el ministro de Justicia, en México también. Nosotros tenemos ese modelo que viene desde una tradición norteamericana. El sistema forense de la República Dominicana es vital para la independencia judicial. Yo no puedo poner en manos de políticos sin ningún tipo de rigor todo el control de la auditoría forense, por ejemplo, en los casos de corrupción. ¿Qué está haciendo el gobierno si controla totalmente el sistema forense de la República Dominicana? Controla todo el mecanismo de pruebas en gran medida, en muchos casos de corrupción. Si fuera algo coherente, yo pudiera decir, vamos a la discusión. No, lo único que se quiere es manejar empleos, quitar poder al Ministerio Público, coger el control del servicio forense de la República Dominicana, y eso a mí me parece inadmisible en este momento. Marisol ha participado en las discusiones. ¿Todas estas interrogantes de Francisco Domínguez se pueden resolver? Sí, yo creo que sí. De hecho, estoy de acuerdo con Francisco en que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses debe de permanecer, como lo dispone su ley 45208, como un ente independiente, que su director ejecutivo debe seguir siendo nombrado por concurso público, que no debe de ser nombrado por el Poder Ejecutivo, y que debe de reforzarse incluso las disposiciones relativas al manejo de conflictos de intereses, y muchas otras. Ahora bien, eso no significa que conceptualmente no debamos de estar de acuerdo con un Ministerio de Justicia. Entiendo las aprehensiones de Francisco, por eso hablábamos de no duplicidad. El tema del registro inmobiliario no está, esto no está en el anteproyecto de ley que a nosotros nos presentaron. Incluso también hemos hecho otra serie de observaciones de otros aspectos que deberían también de ser modificados, pero creo que como concepto la creación del Ministerio de Justicia es sano y podría contribuir
a la Procuraduría General de la República descargarla de algunas labores, y siempre y cuando, naturalmente, en ese anteproyecto de ley se acojan todas las sugerencias que se han hecho, y creo que ha habido muy buen ánimo de acogerlas. Francisco, ¿cuál sería entonces el papel del procurador? ¿El procurador quedaría por debajo del ministro de Justicia o sería una función paralela? ¿A quién obedecería? ¿Cuál sería la situación así, con un Ministerio de Justicia con tantos amplios poderes? Se darían muchísimos conflictos. Por ejemplo, dentro de lo que es la política criminal del Estado, el procurador juega un rol muy importante en el Consejo Policial. Es vicepresidente del Consejo Policial. El procurador en este momento dirige la política criminal del Estado. Pero si tú te fijas, cuando estamos hablando de, y Marisol lo sabe, de, por ejemplo, el tema de la reforma policial, en este gobierno, el Procurador General de la República ha estado ausente, no está en ninguna de las comisiones, no dirige absolutamente nada. Es como si fuera un ente externo. El Ministerio de Interior y Policía ha asumido todas las atribuciones. Un Ministerio de Justicia no tiene, para mí, absolutamente ningún sentido que más burocracia, más problema y más clientelismo. Esa es mi opinión. Marisol, ¿cuál sería entonces la posición del procurador? ¿Estaría al mismo nivel de un ministro de Justicia? Porque como que suena más un ministro de Justicia que un procurador. Bueno, son funciones diferentes, la de un ministro que la de un procurador general de la República. Yo creo que no le restaría para nada en la investidura y en las funciones al ministerio, lo descargaría. Una parte muy importante, sí, el presupuesto. Debe mantenerse el presupuesto como lo tiene la Procuraduría, que de por sí nunca ha sido el que realmente le corresponde por ley. O sea, que la creación de ese nuevo ministerio debe identificar los fondos para que no se le quiten al actual presupuesto de la Procuraduría General de la República fondos, y que incluso de hecho perdería algunos ingresos porque estas certificaciones que hace, por ejemplo, legalizaciones de firma, también le generan ingresos. Y el Procurador General de la República debe seguir siendo parte de los consejos de que forma parte, como por ejemplo del Consejo del INASIF. La propia Procuradora General Miriam Germán Brito ha externado estar de acuerdo y precisó también que debía de seguir formando parte del INASIF, porque hay muchos abogados que piensan lo contrario, que el INASIF en manos del Ministerio Público también se convierte en un conflicto de interés. Por tanto, mi posición es que lo que debe reforzarse es la independencia del INASIF. Yo quiero hasta querer convencer a Marisol, que es una de las abogadas que es más brillante, que quiero y que respeto y admiro demasiado. Yo a ti. El Ministerio de Justicia, yo abogaría que quedara igual que el sistema norteamericano. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta la Dirección de Migración está adscrita a la Procuradora General o al Procurador General de los Estados Unidos. Simplemente es un nombre, Procurador General o Ministerio de Justicia. En los tres países reposa en la misma persona, México, Estados Unidos, República Dominicana, América Latina. Hay ministerios de justicia que lo único que tienen es el registro inmobiliario. Otros tienen simplemente la representación del Estado. Es muy difuso los conceptos a nivel. Pero aquí también tenemos la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, Francisco. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros manejamos dentro de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, como tú bien sabes, todos los temas relacionados con arbitraje en que participa el Estado, que es parte de lo que se está. También tenemos el tema, por ejemplo, de la participación del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, en las gestiones pasadas y en la presente, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha actuado como una especie de secretario ad hoc de ese consejo. Entonces, yo creo que al final nosotros tenemos que instaurar lo que sea necesario dentro de la realidad jurídica que tenemos en la República Dominicana. Mira, el problema, de nuevo reitero, esto es más gasto, más burocracia, más control del gobierno en las instituciones públicas. Pienso que... Ahí estoy de acuerdo contigo. Yo quiero un modelo que no genere más gasto, que no genere burocracia y que no haya ninguna injerencia en el Poder Judicial. Bueno, pues entonces tenemos que sacar de ahí el INASIF y el sistema penitenciario de la República Dominicana. No le veo honestamente sentido, además de todo lo que queda afuera. Yo le diría al gobierno que trate de resolver el tema del arbitraje y otros temas más que son importantísimos a través de otras soluciones y que no desarticule el Ministerio Público, que hoy tiene serios problemas. Pero yo te pregunto ahora, Francisco, ¿tú estás de acuerdo con que el Procurador General de la República tenga que ver con los registros, las asociaciones de fines de lucro, con las legalizaciones de firmas de notario, con los exequatos de todos los profesionales? ¿Te parece que son funciones administrativas que debe de manejar la Procuraduría General de la República? Gastar tiempo y recursos en eso.
sistema de menores, tiene el sistema correccional. Es un ministerio, porque la Sí, no, Procuraduría pero por eso General te digo, esas partes administrativas que son las que se le están extrayendo. mucha responsabilidad, pero eso son cuestiones menores, esos son 5 o 6 empleados que están ahí, que dan servicio. Eso no contamina el trabajo del Ministerio Público en su labor principal. Yo creo que nos estamos yendo por otro lado. Yo que estuve ahí, eso no es, digamos, esencial. Eso es una carga para el titular de la Procuraduría General de la República. Ahora, quitar todo el sistema correccional y penitenciario, quitar todo el sistema forense y dejarlo ausente, debilitarlo dentro del Consejo Policial, que sí son los elementos fundamentales en la política criminal del Estado, para pasar a un gobierno que trabajaría eso en función de un criterio estrictamente político partidista. Yo no lo veo correcto. Esa es mi queja. Todo lo demás son cosas menores. Simplemente de 5 o 10 empleados de 5.000 o 7.000 que tiene el Ministerio Público. Por eso te digo que el INASIF debe mantenerse independiente. Igual ninguna injerencia en el Poder Judicial. Ahí estamos muy de acuerdo. Una cosa, ¿quién nombraría al ministro de Justicia? ¿El presidente o sería una terna que el No, Congreso... el presidente de la República por decreto. Igual que cualquier otro ministro. Y todos los empleados, desde los agentes penitenciarios hasta qué va a pasar con la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas, qué va a pasar con una serie de proyectos que tiene el Ministerio Público también, su rol de mediación, la mediación comunitaria. O sea, es que no entiendo. Claro, Francisco, pero también hay que ver que no necesariamente el modelo que tenemos había sido el ideal, porque vimos todo lo que aconteció en la pasada Procuraduría General de la República, precisamente con el modelo penitenciario. Entonces, el hecho de que esté en la Procuraduría no significa garantía de que funcione tampoco correctamente. Entonces, creo Aquí que... hubo un procurador que vendía los indultos y Nuria hizo muchísimos reportajes. Yo creo que eso no es lo que debe determinar una institución. A eso me voy a referir. Como Francisco Domínguez lo vivió, lo padeció, lo sufrió y en algunos puntos lo habrá gozado, tal vez sería oportuno que él fuera un asesor o oyeran el consejo que él puede tener, porque él estuvo en el meollo del asunto y puede hablar con certeza de las cosas que pasan allí. ¿No es así, Marisol? Así lo veo. Cualquier opinión de Francisco Domínguez Brito para mí vale mucho. Ok, pues muchas gracias a los dos y nosotros vamos a continuar con el programa.